Mis padres le compraron una casa de lujo a mi hermano mayor y me ordenaron pagarla. Ya has ahorrado bastante. Me negué y me llevaron a juicio para arruinarme. No esperaban la pregunta del juez. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El recuerdo tiene un olor específico, una mezcla de pegamento para maquetas y el polvo que baila en el haz de luz de la tarde. Yo tenía 10 años. El suelo de mi habitación era mi universo, un paisaje de piezas de plástico y planos detallados para construir un galeón español. Cada mástil, cada vela diminuta, era un mundo de concentración. Estaba colocando con cuidado una de las minúsculas barandillas de la cubierta cuando el mundo exterior se estrelló contra mi paz. Literalmente. Un estruendo de cristales rotos hizo que mi corazón saltara hasta mi garganta. El balón de fútbol de Héctor, mi hermano mayor, yacía en medio de los restos de la ventana de mi habitación, rodeado de un mar de vidrios brillantes. Héctor, 3 años mayor que yo, apareció en el marco de la puerta, con la cara pálida, no de arrepentimiento, sino de miedo a las consecuencias. Antes de que pudiera decir nada, los pasos pesados de mi padre, Arturo, resonaron en el pasillo. Su sombra llenó la puerta antes que él. No miró el balón, ni la ventana rota. Sus ojos se clavaron en mi maqueta, en mis piezas esparcidas por el suelo. León. Su voz era un trueno. ¿Cuántas veces te he dicho que no tengas todo este cochinero regado? Tu hermano no tiene ni dónde jugar por tu culpa. El mundo se inclinó. Miré a mi padre, luego a Héctor, que ahora me miraba con una mezcla de alivio y un atisbo de triunfo. Intenté hablar, señalar la evidencia obvia, el balón, la ventana. Pero, papá, fue Héctor. Sin peros, me cortó Arturo, su dedo apuntándome. Recoge todo esto ahora mismo. Y estás castigado una semana. A ver si así aprendes a ser más considerado. Ese día aprendí una lección fundamental. En el ecosistema de mi familia, la lógica no aplicaba. La verdad era flexible, y casi siempre se doblaba para proteger a Héctor. Yo no era el hijo, era el daño colateral. Ahora, a mis 35 años, ese recuerdo se siente como una vida ajena, pero la dinámica, en esencia, sigue intacta. Me convertí en científico de datos, un trabajo que es la antítesis de mi crianza, se basa en la lógica, en los patrones, en las verdades que los números no pueden ocultar. Vivo en un apartamento tranquilo en las afueras de Guadalajara con mi esposa, Elena. Ella es mi ancla, mi socia en todo. Juntos, hemos construido una vida que es nuestra, una fortaleza contra el caos. Nuestro sueño más grande, el proyecto que alimenta nuestras conversaciones nocturnas, es un pequeño terreno que encontramos a 1 hora de la ciudad. Un lugar con 3 árboles de aguacate y suficiente espacio para construir una casa de una sola planta, con un gran ventanal que dé al jardín. Un lugar donde el silencio no sea una ausencia, sino una presencia. Cada peso que ahorramos, cada decisión financiera, apunta hacia ese horizonte. Mi familia, bueno, mi familia es una constante. Mis padres, Arturo y Silvia, y por supuesto, Héctor. El hijo pródigo, el eterno emprendedor cuyas ideas brillantes siempre terminan en cenizas. Desde un bar que quebró en un año hasta una importadora de productos que nunca llegaron, la vida de Héctor ha sido una serie de fracasos espectaculares, siempre amortiguados por la fe inquebrantable de mis padres. Ellos lo ven como un espíritu libre, un hombre que se atreve a soñar en grande. Yo lo veo como un hombre de casi 40 años que nunca ha aprendido el significado de la responsabilidad. Nuestra relación es cordial, pero distante. Los visito en días festivos, arreglo sus problemas con el internet y escucho durante horas las hazañas exageradas de Héctor. Elena lo llama el teatro familiar. Yo lo llamo agotador. La llamada que lo cambiaría todo llegó un martes por la tarde. Era mi madre, Silvia. Leoncito, mi amor, ¿cómo estás? Bien, mamá.
¿Y ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, hijo. Oye, te llamaba porque tu hermano, bueno, ya sabes. Sí, sabía. El último castillo de naipes de Héctor se había derrumbado. Su esposa, cansada de las deudas y las promesas rotas, finalmente lo había dejado, llevándose a mis dos sobrinos con ella. No era solo un divorcio, era la culminación de años de irresponsabilidad. La noticia no me sorprendió, pero aún así, sentí una punzada de tristeza por los niños. Sí, me enteré, dije, con cautela. Está destrozado, hijo. Completamente destrozado. Escuché el guión que se desarrollaba, uno que conocía de memoria. La tragedia, la victimización, y luego, inevitablemente, la petición. Me preparé. La historia completa del colapso de Héctor era peor de lo que imaginaba. No se trataba solo de malas inversiones. Había deudas de juego, préstamos personales con intereses altísimos y un rastro de promesas financieras rotas que habían agotado la paciencia de su esposa, Sofía. Ella era una buena mujer, una maestra que había intentado mantener a flote el barco familiar durante años, pero hasta el ancla más fuerte tiene un límite. Cuando se fue, no solo se llevó a los niños, se llevó la última apariencia de estabilidad que le quedaba a Héctor. Ese fin de semana, Elena y yo fuimos a casa de mis padres. El ambiente era sombrío, como si alguien hubiera muerto. Mi madre se movía por la casa con los hombros caídos, suspirando cada pocos minutos. Mi padre estaba sentado en su sillón de siempre, con el ceño fruncido, mirando un partido de fútbol sin verlo realmente. Héctor estaba en el sofá, con la mirada perdida, una barba de 3 días y la postura de un hombre derrotado. No sé qué voy a hacer, murmuró Héctor, sin mirarnos. Lo he perdido todo. Mi madre se acercó y le acarició el pelo. No digas eso, mi vida. Nos tienes a nosotros. Tienes a tu familia. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Héctor. Era una mirada cargada, una transferencia silenciosa de responsabilidad. Elena, a mi lado, se tensó. Ella siempre veía las cosas con una claridad que a mí a veces me faltaba, cegado por años de condicionamiento. Más tarde, en la cocina, mientras mi madre preparaba un café que nadie realmente quería, llegó el momento. León, comenzó en voz baja, tu hermano necesita ayuda. El abogado del divorcio es carísimo y, bueno, con sus deudas, no tiene ni un centavo. Asentí lentamente. Lo sé, mamá. Tu padre y yo, ya sabes cómo estamos. La pensión apenas alcanza. Hemos ayudado a Héctor tanto como hemos podido a lo largo de los años. Claro que lo han hecho, pensé, recordando mi propia matrícula universitaria, pagada con mi trabajo de medio tiempo en una cafetería. Entiendo, dije en voz alta. Tú y Elena están tan bien, continuó, su voz adquiriendo un tono más dulce, casi conspirador. Tienen sus ahorros, sus buenos trabajos. Un poquito de ayuda ahora mismo significaría el mundo para tu hermano. Para que pueda empezar de nuevo. Era la misma historia, solo que con apuestas más altas. Empezar de nuevo era el eufemismo favorito de mi familia para financiar el próximo desastre de Héctor. Esa noche, de vuelta en nuestro apartamento, Elena y yo tuvimos la conversación que habíamos estado evitando. No puedes darle una gran suma de dinero, León, dijo ella, sentada frente a mí en el sofá. Su tono no era de enojo, sino de una preocupación profunda. No es ayudarle. Es permitirle que siga siendo un niño. Es mi hermano, Elena. Sus hijos son mis sobrinos. No puedo simplemente darle la espalda. Nadie está diciendo que le des la espalda. Replicó, su frustración comenzando a aflorar. Pero hay una diferencia entre ofrecerle un salvavidas y construirle un yate nuevo para que lo hunda otra vez. ¿Y nuestros planes? ¿El terreno? ¿La casa que soñamos construir? Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Cada peso que le diéramos a Héctor era un ladrillo menos en la casa de nuestros sueños. Solo será esta vez, dije, más para convencerme a mí mismo que a ella. Para el abogado y para que se estabilice un poco. Luego,
tendrá que valerse por sí mismo. Elena me miró con sus ojos sabios y tristes. Ya has dicho eso antes, mi amor. Y nunca es solo esta vez. Al final, hicimos un compromiso. Le transferí a Héctor una cantidad considerable, suficiente para cubrir el depósito del abogado y un par de meses de gastos básicos. No era todo lo que mi madre había insinuado que deberíamos dar, pero era más de lo que Elena se sentía cómoda. Lo hice a través de una transferencia bancaria, un acto impersonal y frío que de alguna manera se sentía apropiado. Héctor me envió un mensaje de texto: gracias, hermano. Me salvaste la vida. No respondí. No me sentía como un salvador. Me sentía como un tonto, como si acabara de comprar un boleto para un espectáculo que ya había visto demasiadas veces y cuyo final trágico ya conocía de memoria. Mientras miraba el saldo reducido de nuestra cuenta de ahorros, la imagen de nuestros 3 árboles de aguacate se sentía un poco más lejana, un poco más borrosa. Y por primera vez, una semilla de resentimiento, pequeña pero dura como una piedra, comenzó a germinar en mi interior. Estaba cansado. Cansado de ser el responsable, el sensato, el eterno plan de respaldo. Pero aún no sabía hasta qué punto estaban dispuestos a usarme. Pasaron un par de meses. La tormenta inicial del divorcio de Héctor pareció calmarse. Se mudó de nuevo a casa de mis padres, ocupando su antigua habitación de la adolescencia, un detalle que me pareció a la vez patético y revelador. La vida volvió a una especie de normalidad tensa. Elena y yo nos enfocamos en el trabajo, reconstruyendo lentamente nuestros ahorros. El sueño del terreno volvió a tomar forma, ladrillo a ladrillo digital en nuestra cuenta bancaria. Dejamos de hablar del tema de Héctor. Era un terreno pantanoso, y ambos sabíamos que era mejor rodearlo. Sin embargo, la ausencia de la conversación era en sí misma una presencia, un recordatorio silencioso de la grieta que se había abierto entre mi deber familiar y mi lealtad a la vida que estaba construyendo con mi esposa. Entonces, un jueves por la tarde, sonó mi teléfono. Era mi madre. Leoncito. Mi amor. Su voz era anormalmente brillante, efervescente. Era el tono que usaba cuando Héctor ganaba un trofeo en la escuela o cuando anunciaba uno de sus proyectos millonarios. Era un tono que, a lo largo de los años, yo había aprendido a temer. Hola, mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan contenta? Pregunté, tratando de sonar casual, mientras una pequeña alarma comenzaba a sonar en mi cabeza. Ay, hijo, tenemos noticias maravillosas. Las mejores noticias. Tu padre y yo estamos tan felices. Toda la familia lo está. Mi mente se aceleró, repasando las posibilidades. ¿Héctor había conseguido un trabajo? Improbable. ¿Había ganado la lotería? Aún más improbable. ¿Quizás su ex esposa había decidido volver con él? ¿Qué noticias, mamá? ¿Es sobre Héctor? Sí, es sobre tu hermano. Y sobre los niños. Su alegría era casi palpable, y extrañamente, me contagiaba una sensación de pavor. Pero no te lo puedo contar por teléfono. Es algo que tenemos que celebrar en persona. ¿Pueden venir tú y Elena a cenar este sábado? Hice una reservación en La Casona, el lugar que tanto te gusta. La Casona. El restaurante más caro de la ciudad. El lugar al que íbamos para aniversarios o cumpleaños importantes. La alarma en mi cabeza pasó de ser un pitido a una sirena ensordecedora. Mis padres nunca gastaban dinero así a menos que hubiera una razón monumental. Wow, mamá. Suena serio. ¿Estás segura de que todo está bien? Mejor que bien, mi vida. Maravilloso. Insistió. Entonces, ¿los vemos el sábado a las 8? Acepté, aunque cada instinto me gritaba que huyera. Cuando colgué, Elena me estaba mirando desde el otro lado de la sala. Ella no necesitaba escuchar la conversación, el ceño fruncido en mi cara era suficiente. Era tu madre, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Sí. Nos ha invitado a cenar el sábado. A La Casona. Elena levantó una ceja. ¿La Casona? ¿Qué se celebra?
¿Héctor encontró la cura para el cáncer? No pude evitar una sonrisa amarga. Aparentemente, tienen noticias maravillosas. Sobre él. Nos quedamos en silencio por un momento. Elena se acercó y se sentó a mi lado, tomando mi mano. Tengo un mal presentimiento, León, dijo en voz baja. Yo también, admití. La última vez que tu madre sonaba así de feliz fue cuando Héctor anunció que se casaba. Y todos sabemos cómo terminó eso. O antes, cuando ganó el campeonato de fútbol de la preparatoria. El mismo día que te rompiste el brazo en el laboratorio de química y nadie se dio cuenta hasta que llegaste a casa con el yeso. El recuerdo me golpeó con una fuerza inesperada. Tenía 17 años. El matraz había explotado, y el dolor había sido agudo, pero la humillación de llegar a casa y encontrar a toda la familia celebrando, ajenos a mi dolor, había sido peor. Mi padre ni siquiera me había preguntado qué pasó, solo me dijo que no manchara el sofá con el yeso. No quiero arruinar la noche antes de que empiece, dije, tratando de sacudir el malestar. Quizás esta vez sea diferente. Quizás de verdad son buenas noticias. Elena apretó mi mano. Quizás. Pero iremos con los ojos abiertos, ¿de acuerdo? Sin expectativas. Solo tú y yo, como un equipo. Asentí, agradecido por su solidez, por su claridad. Ella era mi equipo. Pero mientras me preparaba para ese sábado, no podía evitar sentir que estábamos entrando en una emboscada. Una emboscada con manteles de lino, copas de vino caro y una sonrisa demasiado brillante en el rostro de mi madre. Para entender la cena del sábado, hay que entender la tarde de un martes de agosto, 17 años antes. Yo tenía 18 años y sostenía en mis manos la carta de aceptación de una de las mejores universidades de ingeniería del país. Mi corazón latía con una mezcla de orgullo y pánico. Era mi boleto de salida, mi oportunidad de construir algo por mí mismo, lejos de la sombra de Héctor. Corrí a la sala, donde mis padres estaban viendo la televisión. Mamá, papá. Miren. Les extendí la carta, con la sonrisa más grande que jamás había tenido. Mi madre la tomó, sus ojos recorriendo las líneas. ¿Esto es en la capital?, preguntó, su tono más preocupado que emocionado. Sí. Es la mejor para ingeniería. Mi padre ni siquiera miró el papel. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. Eso está muy lejos. Y debe ser carísimo. Bueno, sí, pero, pensé que podríamos. La risa de mi padre me cortó. Fue una risa seca, sin humor. León, acabamos de invertir todos nuestros ahorros, y un poco más, en el bar de tu hermano. Héctor tiene una visión, una oportunidad real de hacer algo grande. No podemos darnos el lujo de pagar una universidad privada en la capital ahora mismo. La habitación pareció encogerse. El papel en la mano de mi madre de repente se sintió pesado, como una lápida. Pero, es mi futuro, susurré. El futuro de tu hermano también es importante, dijo mi madre suavemente, devolviéndome la carta como si quemara. Él nos necesita ahora. Tú eres inteligente, León. Encontrarás la manera. Siempre lo haces. Encontrarás la manera. Esas palabras se convirtieron en el mantra no deseado de mi vida. Y la encontré. Me inscribí en una universidad local, menos prestigiosa pero asequible. Trabajé 40 horas a la semana en una cafetería, oliendo a granos de café quemados y a leche agria. Mis días eran un borrón de clases de cálculo, turnos dobles y noches solitarias estudiando en la biblioteca. Vi a mis amigos ir a fiestas, unirse a clubes, vivir la experiencia universitaria. Mi experiencia era una lucha constante por mantenerme a flote. Mientras tanto, el gran proyecto de Héctor, el bar El Triunfador, se hundía espectacularmente. Malas decisiones, dinero que desaparecía, quejas de los vecinos por el ruido. En menos de un año, el bar cerró, dejando tras de sí una montaña de deudas que, de alguna manera, mis padres lograron cubrir pidiendo préstamos y vendiendo un pequeño terreno que mi abuela les había heredado. Nadie mencionó nunca la ironía. Nadie se disculpó.
La narrativa familiar simplemente se ajustó. Héctor había sido víctima de socios deshonestos, de la mala suerte, de un mercado cruel. Su fracaso fue una tragedia. Mi sacrificio silencioso, mi éxito académico a pesar de los obstáculos, ni siquiera fue registrado. Fue simplemente lo que se esperaba de mí. Esta historia, este patrón, es crucial. Porque cuando Elena y yo entramos en la casona ese sábado por la noche, no entrábamos como dos adultos a cenar con sus padres. Yo entraba como el chico de 18 años al que le dijeron que su futuro podía esperar. Entraba como el hijo del que se esperaba que siempre encontrara la manera. El restaurante estaba elegantemente iluminado. Un pianista tocaba una melodía suave en una esquina. Mis padres y Héctor ya estaban en la mesa, una botella de vino tinto caro ya abierta. «Ahí están», exclamó mi padre, poniéndose de pie para darme un abrazo torpe, que olía a loción de afeitar y a vino. Mi madre nos besó a ambos. «Se ven guapísimos. Siéntense, siéntense. Ya pedimos un vino para empezar a celebrar». «¿Celebrar qué, exactamente?», preguntó Elena, con una sonrisa educada pero con ojos que no sonreían. Mi madre rió, un sonido un poco demasiado agudo. «Paciencia, querida. Primero, un brindis». Arturo levantó su copa. «Por la familia. Y por los nuevos comienzos». Chocamos nuestras copas. El vino era bueno, suave y con cuerpo. Pero a mí me supo a ceniza. Miré a Héctor. Estaba sonriendo, una sonrisa genuina, la sonrisa de un hombre que cree que todos sus problemas están a punto de desaparecer. Y en ese momento, una certeza fría se instaló en mi estómago. Las noticias maravillosas no eran para él. Eran sobre él. Y la cuenta, como siempre, me la iban a pasar a mí. La cena apenas comenzaba, pero yo ya me sentía indigesto. El peso de todos mis sacrificios silenciosos pasados se sentó a la mesa conmigo, un invitado no deseado esperando el plato principal. La conversación durante los aperitivos fue una obra de teatro cuidadosamente orquestada. Mi madre hablaba sin parar sobre lo mucho que mis sobrinos extrañaban tener un hogar estable. Mi padre asentía, añadiendo comentarios sobre la importancia de un patio para que los niños corran. Héctor permanecía mayormente en silencio, interpretando el papel del padre herido y preocupado con una habilidad que envidiaría a un actor profesional. Elena y yo intercambiamos miradas por encima de nuestras copas. Estábamos en la primera fila de un espectáculo diseñado para ablandarnos, para prepararnos para el golpe final. Cuando el mesero se retiró después de tomar nuestra orden, mi padre se aclaró la garganta. El momento había llegado. «Bueno, hijos», comenzó, con un tono solemne que usaba para los anuncios importantes. «Como su madre les dijo, tenemos noticias fantásticas». Se inclinó y sacó una carpeta de cuero de un maletín que estaba a sus pies. La colocó en el centro de la mesa con un sonido suave y definitivo. El logo de una inmobiliaria de lujo estaba grabado en oro en la portada. «Hemos estado muy preocupados por Héctor y los niños», continuó mi madre, tomando el relevo. «Ese apartamento de 2 habitaciones en el que están no es lugar para criar a una familia. Necesitan estabilidad. Necesitan raíces». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré a Elena. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus nudillos estaban blancos donde apretaba su servilleta debajo de la mesa. «Así que», dijo mi padre, abriendo la carpeta con un gesto dramático, «su madre y yo tomamos una decisión». Dentro de la carpeta había fotos de una casa. No una casa cualquiera. Era una residencia moderna, de 2 pisos, con una piscina reluciente y un jardín perfectamente cuidado. Parecía sacada de una revista de arquitectura. «Encontramos la casa perfecta para ellos», dijo mi madre, con los ojos brillantes. 3 dormitorios, un estudio, un jardín enorme. Está en un fraccionamiento privado, muy seguro para los niños. «Es muy bonita», logré decir, mi garganta seca. «¿Bonita? Es perfecta», exclamó mi padre. «Y la conseguimos a un precio excelente». Héctor finalmente habló, su voz llena de una falsa humildad.
Es más de lo que merezco. Pero por mis hijos, haría cualquier cosa. Eso es genial, de verdad me alegro por ustedes, dije, tratando de sonar sincero. La náusea comenzaba a subir por mi esófago. Mi padre sonrió, una sonrisa ancha y satisfecha. Sabía que lo entenderías, León. Sabía que podíamos contar contigo. Cerró la carpeta y la deslizó sobre la mesa hacia mí. ¿Conmigo? Pregunté, confundido. Ah, claro, dijo Arturo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Tu madre y yo hemos usado la mayor parte de nuestros ahorros para el enganche. Fue un gran esfuerzo, pero por la familia, lo que sea. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Tú te harás cargo de la hipoteca. El tiempo se detuvo. El murmullo del restaurante, la música del piano, todo se desvaneció. Solo podía escuchar el zumbido de la sangre en mis oídos. Miré a mi padre, luego a mi madre, que me sonreía con una dulzura expectante. Miré a Héctor, que de repente no podía encontrar mis ojos y se concentraba intensamente en un trozo de pan. Fue Elena quien rompió el silencio. Su voz era tranquila, pero cortante como el hielo. Disculpe, señor Arturo, creo que no he entendido bien. ¿Está diciendo que ustedes compraron una casa que Héctor no puede pagar y esperan que León pague por ella? La sonrisa de mi padre vaciló. Elena, esto es un asunto de familia. Soy la esposa de León. Soy su familia, replicó ella, su calma inquebrantable. Así que, por favor, acláremelo. Arturo se enderezó, su tono volviéndose más duro. León tiene un excelente trabajo. Han ahorrado mucho dinero, viven por debajo de sus posibilidades. Es hora de que ayude a su hermano. Es su deber. Sentí como si el chico de 18 años dentro de mí, el que trabajaba en la cafetería, estuviera gritando. Pero esta vez, la voz que salió fue la de un hombre de 35. No, dije. La palabra fue tan silenciosa que apenas se escuchó, pero aterrizó en la mesa con el peso de una roca. ¿Qué? Dijo mi padre, incrédulo. No, repetí, más fuerte esta vez, encontrando su mirada. No voy a pagar la hipoteca de Héctor. Mi madre dejó escapar un pequeño grito ahogado. León, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Es tu hermano. Me volví hacia ella. ¿Egoísta? ¿Yo soy el egoísta? Ustedes compran una casa de lujo que saben perfectamente que él no puede permitirse, asumiendo que yo simplemente firmaré el cheque. No tienes hijos, no tienes grandes gastos. Espetó mi padre, su rostro enrojeciendo. Nosotros te criamos, te dimos todo. La risa que salió de mí fue amarga y hueca. ¿A todo? ¿Me dieron todo? ¿O me dieron lo que sobraba después de pagar por los errores de Héctor? Me puse de pie, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo. Elena se levantó conmigo. Todo mi esfuerzo, dije, mi voz temblando de una ira que había estado reprimida durante décadas, todos mis años de trabajo, de sacrificarme, de encontrar la manera, ¿han sido solo para esto? ¿Para ser el fondo de rescate de la familia? ¿Eso es lo que soy para ustedes? Nadie respondió. El silencio era su respuesta. La respuesta es no, dije, mi voz ahora firme y fría. Busquen a otro tonto que les pague las fiestas. Tomé la mano de Elena y nos dimos la vuelta. Mientras caminábamos hacia la salida, pasando junto a las mesas de extraños que nos miraban con curiosidad, pude sentir las miradas de mi familia clavadas en mi espalda. No eran miradas de arrepentimiento. Eran miradas de indignación, de incredulidad. Como si yo, al negarme a ser su cajero automático, hubiera cometido la traición definitiva. No miré atrás. Salimos del restaurante y entramos en la noche fresca, dejando atrás el olor a vino caro y a una vida de expectativas tóxicas. No sabía lo que vendría después, pero sabía una cosa con certeza, acababa de trazar una línea en la arena. Y mi vida nunca volvería a ser la misma. La primera llamada llegó el lunes por la mañana. Estaba en medio de una reunión, analizando un conjunto de datos complejo, cuando mi teléfono vibró.
Era mi tío Ramiro, el hermano mayor de mi madre, un hombre que se consideraba el patriarca no oficial de la familia y cuyo sentido del honor era tan anticuado como sus opiniones. Ignoré la llamada. Volvió a llamar. Lo ignoré de nuevo. Entonces llegó el mensaje de voz. Lo escuché más tarde, en el coche, de camino a casa. La voz de Ramiro era un gruñido bajo y autoritario. León. Soy tu tío. Tu madre me llamó, destrozada. No puedo creer lo que he oído. ¿Qué clase de hombre le da la espalda a su propia sangre? Tu padre te dio un apellido, te dio una educación. Me reí. ¿Educación? Quería llamarle y preguntarle si sabía cuántas tazas de café había servido para pagarme esa educación. Y tú le pagas con esta falta de respeto, con este egoísmo. Esto no se trata de dinero, sobrino. Se trata de honor. Deberías avergonzarte. Espero que recapacites antes de que sea demasiado tarde. Borré el mensaje, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire, agrias y pesadas. Fue solo el comienzo. Durante las siguientes 2 semanas, mi teléfono se convirtió en un arma apuntada contra mí. Llamadas y mensajes de tías, tíos, primos segundos que no había visto en años. Todos recitaban variaciones del mismo guión, una sinfonía de culpa y acusación. ¡Qué egoísta eres, León! Tu hermano está sufriendo y tú te pones a contar centavos. ¿La familia es para ayudarse, o no? Con todo el dinero que ganas, ¿qué te cuesta un poco? Tu madre está enferma de la preocupación por tu culpa. Cada mensaje era una pequeña puñalada. No era la ira lo que más me dolía, sino la certeza absoluta con la que hablaban. En sus mentes, la situación era simple, Héctor era la víctima, y yo era el villano. Mi vida, mis sacrificios, mis sueños con Elena, nada de eso importaba. Yo era una variable en su ecuación familiar, una que se esperaba que se resolviera a favor de Héctor. Elena fue mi escudo. Vio cómo me afectaba, cómo me ensimismaba después de cada llamada. Una noche, mientras yo miraba fijamente el teléfono que vibraba con el nombre de una tía parpadeando en la pantalla, me lo quitó de la mano. Basta, dijo con una calma feroz. No tienes por qué escuchar esto. Con una determinación metódica, empezó a bloquear número tras número. Tía Carmen, bloqueada. Primo Javier, bloqueado. Tío Ramiro, definitivamente bloqueado. No puedo simplemente bloquear a toda mi familia, protesté débilmente. No estás bloqueando a tu familia, León, respondió ella, sin levantar la vista del teléfono. Estás bloqueando el veneno. Hay una diferencia. Tu paz mental es más importante que su drama. Me sentí culpable, pero también inmensamente aliviado. El silencio que siguió fue una bendición. Pero la campaña no se limitó a las llamadas. Empezó a filtrarse en otros aspectos de mi vida. Un fin de semana, nos encontramos en el supermercado con una prima de mi madre. Nos vio, y literalmente cambió de pasillo para evitarnos, lanzándome una mirada de puro desdén. La peor parte fue cuando mi madre intentó usar a mis sobrinos. Me envió fotos de ellos por WhatsApp. Mira qué grandes están. Preguntan por su tío León. Extrañan tener un patio donde jugar. Le mostré el mensaje a Elena. Su rostro se endureció. Eso es bajo. Incluso para ella. Respondí al mensaje de mi madre con una sola frase, no me manipules usando a los niños, mamá. Su respuesta fue instantánea, ¿manipularte? Solo te muestro lo que te estás perdiendo por tu orgullo. Estás rompiendo esta familia. Fue en ese momento que me di cuenta de la profundidad del abismo. En su visión del mundo, yo era el único culpable. Ella, mi padre, Héctor, todos eran inocentes. Su incapacidad para ver su propia toxicidad era asombrosa. El aislamiento era real. Sentía como si me hubieran exiliado de mi propia historia, de mi propia gente. Empecé a dudar de mí mismo en las horas oscuras de la noche. ¿Y si tenían razón? ¿Y si era un egoísta? ¿Y si el deber familiar realmente estaba por encima de todo lo demás? Le confesé mis dudas a Elena una noche, mientras estábamos sentados en el balcón.
A veces pienso, que quizás debería haber dicho que sí, murmuré, mirando las luces de la ciudad. Elena no me respondió de inmediato. Luego, se volvió hacia mí. ¿Y qué pasaría entonces, León? ¿Pagarías la hipoteca? ¿Y después? Cuando Héctor necesite un coche nuevo, ¿también lo pagarás? ¿Y las vacaciones de la familia? ¿Y la universidad de tus sobrinos? ¿Dónde termina? No se trata de la casa, mi amor. Se trata de control. Quieren que tu vida, tus logros, les pertenezcan. Quieren que seas su red de seguridad para siempre. Si cedes ahora, nunca serás libre. Tu vida nunca será tuya. Sus palabras cortaron la niebla de mi duda. Tenía razón. Esto no era sobre una casa. Era sobre mi vida. Era una lucha por mi propia alma. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva resolución. La herida seguía ahí, pero ya no me paralizaba. El dolor se estaba transformando en algo más duro, más afilado, la determinación. No iba a dejar que me rompieran. No iba a ceder. Mi futuro con Elena, nuestro sueño de los 3 árboles de aguacate, valía la pena la lucha. Aunque tuviera que luchar contra las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. En medio del bombardeo de llamadas y mensajes de texto, hubo un silencio notable, el de mi abuelo Julián. El padre de mi padre. Un hombre de 80 y tantos años, de piel curtida por el sol y manos que habían trabajado la tierra toda su vida. Era un hombre de pocas palabras, pero sus silencios siempre estaban llenos de significado. Mientras el resto de la familia se apresuraba a juzgar, mi abuelo observaba. Por eso, cuando un sábado por la mañana sonó el timbre y lo vi a través de la mirilla, mi corazón dio un vuelco. No venía a regañarme. No era su estilo. Pero no sabía a qué venía, y eso me ponía nervioso. Abuelo, dije, abriendo la puerta. León, respondió, con un asentimiento. Llevaba su sombrero de siempre y una camisa de cuadros planchada. Pasa, por favor. ¿Quieres un café? Un vaso de agua estaría bien, dijo, mientras entraba y se sentaba en el sillón, su lugar no oficial cuando nos visitaba. Elena salió de la cocina, secándose las manos en un trapo. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina al verlo. Don Julián. ¡Qué sorpresa tan agradable! Elena, hija. Cada día más guapa, dijo él, y fue lo más efusivo que le había oído ser en meses. Le traje el agua y me senté frente a él. Elena se sentó a mi lado. El silencio se instaló en la habitación, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio expectante. Mi abuelo bebió un sorbo de agua, observando nuestro apartamento, los libros en las estanterías, las fotos de nuestros viajes en la pared. Tienen un lugar bonito, dijo finalmente. Gracias, abuelo. Hemos trabajado duro por él. Asintió lentamente. El trabajo duro da buenos frutos. A veces. Otro silencio. Sabía que él sabía. Las noticias en mi familia viajaban más rápido que el fuego en un pastizal seco. Seguramente mi padre o mi madre lo habían llamado para darle su versión de la historia, para ponerlo de su lado. Supongo que has oído lo que ha pasado, dije, decidiendo ir al grano. Me miró con sus ojos claros, ojos que habían visto mucho más de lo que jamás contaban. He oído el ruido, corrigió. El ruido no siempre es la verdad. Elena apretó mi mano discretamente. Tu padre me llamó, continuó el abuelo. Me dijo que le habías faltado al respeto. Que no quieres ayudar a tu hermano. Que estás rompiendo la familia. Mi estómago se encogió. Esperé el sermón, la decepción en su voz. Pero no llegó. ¿Y qué le dijiste tú? Pregunté. Le dije que un hombre no puede romper algo que ya estaba agrietado, dijo, con una simplicidad devastadora. Y le dije que vendría a hablar contigo. A escuchar tu parte. Sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga. En toda esa cacofonía de acusaciones, una persona, solo una, se había detenido a pensar que podría haber otra cara de la moneda. Así que le conté todo.
La cena. La carpeta. La hipoteca. Los años de favoritismo. Mi trabajo en la cafetería para pagarme la universidad mientras el dinero de la familia se quemaba en los fracasos de Héctor. Hablé durante casi media hora, las palabras saliendo a borbotones, una mezcla de ira y dolor y una profunda tristeza. Elena permaneció a mi lado, su presencia un apoyo silencioso. Cuando terminé, el abuelo se quedó callado por un largo rato, mirando por la ventana. Pensé que quizás lo había abrumado, que quizás ahora él también pensaría que yo era un hijo resentido y amargado. Finalmente, se volvió hacia mí. No había juicio en su mirada. Solo una profunda comprensión. Se inclinó hacia adelante, sus manos nudosas descansando sobre sus rodillas. Cuando yo era joven, comenzó, su voz tranquila y rasposa, planté 2 árboles en el patio. 2 jacarandas. Uno creció fuerte y derecho, sin importar si llovía o hacía sol. El otro creció torcido. Débil. Cada vez que venía un viento fuerte, tenía que salir a ponerle un soporte, a atarlo para que no se rompiera. Gasté mucho tiempo y esfuerzo en ese árbol torcido. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los míos. Un día, mi padre me vio y me dijo, Julián, estás tan ocupado tratando de salvar al árbol torcido, que no te has dado cuenta de la sombra tan hermosa que ya está dando el árbol fuerte. Las lágrimas picaron en mis ojos. Entendí perfectamente. Un árbol fuerte, León, dijo, su voz apenas un susurro, no crece para sostener a uno que se está muriendo. Crece para alcanzar el cielo por sí mismo. Se levantó lentamente. Ya he dicho lo que tenía que decir. Lo acompañamos a la puerta. Antes de irse, se volvió y puso una mano en mi hombro. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Eres un buen hombre, León. Más fuerte de lo que tu padre cree. No dejes que te talen. Y con eso, se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella, finalmente dejando que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de validación. La visita de mi abuelo no había cambiado los hechos, pero lo había cambiado todo para mí. Su simple parábola me había dado el permiso que no sabía que necesitaba, el permiso para crecer, para alcanzar el cielo, sin importar a quién dejara en la sombra. Después de la visita de mi abuelo, una calma frágil se instaló en nuestra casa. El bombardeo telefónico cesó, reemplazado por un silencio helado y ominoso. Era como el silencio que precede a un terremoto, cuando los pájaros dejan de cantar y el aire se siente pesado y quieto. Sabía que esto no había terminado. Mi familia no era del tipo que simplemente se rinde. Estaban reagrupándose, planeando su próximo movimiento. Me sumergí en el trabajo, buscando refugio en la lógica ordenada de los números y los algoritmos. Elena y yo reanudamos nuestra rutina, nuestras noches de cine en casa, nuestros paseos de fin de semana. Intentamos fingir que la vida era normal, pero la tensión era una tercera persona en nuestra relación, sentada en silencio en nuestro sofá. Cada vez que sonaba el timbre, ambos nos sobresaltábamos. Cada sobre de aspecto oficial en el correo era examinado con sospecha. Y entonces, llegó. Fue un jueves por la tarde. El correo había llegado, y entre las facturas y la publicidad había un sobre grande y grueso de color manila. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección escritos a máquina y un sello de correo certificado. Mi corazón empezó a martillear contra mis costillas. Elena, la llamé, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Ella vino de la cocina y vio el sobre en mi mano. Su rostro se puso pálido. Ábrelo, dijo, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Mis manos temblaban ligeramente mientras rompía el sello. Dentro había un fajo de papeles, grapados en la esquina superior. La primera página tenía un encabezado que hizo que se me helara la sangre, juzgado de lo civil del estado de Jalisco. Debajo, en negrita, demanda civil por incumplimiento de obligación filial y reembolso de gastos. Leí los nombres de los demandantes, Arturo y Silvia Vargas. Mis propios padres. Me estaban demandando. Me dejé caer en la silla más cercana, los papeles temblando en mi mano.
Elena se arrodilló a mi lado, leyendo por encima de mi hombro. La demanda era una obra maestra de ficción legal. Exigían la asombrosa suma de 400.000 euros. 400.000. La cantidad era tan absurda, tan astronómica, que por un momento pensé que era un error tipográfico. Pero no lo era. El documento continuaba con una lista detallada y surrealista de los gastos que reclamaban. Habían calculado el costo de mi comida desde el nacimiento hasta los 18 años. La ropa. Los gastos médicos. La educación primaria y secundaria. Había una sección titulada Apoyo emocional y guía moral durante la adolescencia, con una cifra ridículamente alta adjunta. Intentaron incluir el costo de las vacaciones familiares de cuando tenía 8 años. Era una locura. Era un intento grotesco de mercantilizar el amor de un padre, de convertir la crianza en una transacción comercial. Y al final, la verdadera razón de todo, escrita en un lenguaje legal frío y brutal, fondos que serán utilizados para asegurar el bienestar y la estabilidad de la unidad familiar. Específicamente para la liquidación de la carga hipotecaria de la propiedad adquirida para el beneficio del hermano del demandado, el señor Héctor Vargas. Ni siquiera intentaron ocultarlo. No pueden estar hablando en serio, susurré, sintiendo una mezcla de incredulidad y una ira tan profunda que me mareaba. Oh, están hablando muy en serio, León, dijo Elena, su voz ahora dura como el acero. Esto no es para ganar. Saben que no pueden ganar. Esto es para romperte. Es para arrastrarte por el barro, para humillarte, para hacerte la vida tan miserable que cedas solo para que pare. Tenía razón. Esto era una táctica de tierra quemada. Una declaración de guerra total. La cantidad que pedían no era una coincidencia. Era casi exactamente la cantidad que Elena y yo teníamos en ahorros e inversiones. La cantidad que habíamos acumulado durante más de una década de trabajo duro y disciplina. La cantidad que representaba nuestro futuro, nuestro terreno, nuestra casa soñada. Querían arruinarme. Querían destruir todo lo que había construido, todo lo que habíamos construido juntos. Durante un largo rato, me quedé sentado en silencio, mirando los papeles. La ira inicial comenzó a disiparse, reemplazada por algo más. Una calma gélida. Una claridad absoluta. Habían cruzado la última línea. Habían tomado el amor, la confianza y la sangre que nos unía y lo habían convertido en un arma. Ya no había vuelta atrás. Ya no había posibilidad de reconciliación. Levanté la vista y encontré los ojos de Elena. Vio el cambio en mí. Vio que el hijo herido y el hermano culpable habían muerto en ese instante. Querían una guerra, le dije, mi voz tranquila y nivelada. La tendrán. Me levanté, tomé mi teléfono y busqué en Google, los mejores abogados de derecho civil en Guadalajara. La batalla ya no era por una casa o por dinero. Era por mi nombre, por mi dignidad y por mi derecho a existir fuera de la sombra de sus expectativas. Y era una batalla que no pensaba perder. Al día siguiente, me tomé la mañana libre en el trabajo. La excusa fue una cita médica, lo cual no era del todo mentira. Sentía que mi vida estaba siendo sometida a una cirugía mayor sin anestesia. La oficina de Valeria Ríos, la abogada mejor calificada que encontré, estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Todo en el lugar gritaba competencia y éxito, los muebles de diseño minimalista, el arte abstracto en las paredes, la recepcionista impecablemente vestida que nos ofreció agua con gas o café expreso. Elena y yo nos sentamos en la sala de conferencias, en unas sillas de cuero que hacían un sonido caro al moverse. Coloqué la demanda sobre la mesa de cristal pulido. El sobre Manila parecía vulgar y fuera de lugar en un entorno tan sofisticado. Valeria entró unos minutos después. Era una mujer de unos 40 y tantos años, vestida con un traje sastre gris que probablemente costaba más que mi primer coche. Llevaba unas gafas de montura negra que le daban un aire intelectual y una expresión que sugería que había visto de todo y no se impresionaba fácilmente. Señor y señora Vargas, dijo, estrechando nuestras manos con un apretón firme. Gracias por venir. Valeria Ríos. Por favor, díganme qué los trae por aquí. Le deslicé la demanda sobre la mesa.
Ella se puso las gafas, se inclinó y comenzó a leer. Su rostro no mostró ninguna emoción mientras sus ojos recorrían las páginas. No hubo sorpresa, ni incredulidad, ni siquiera una ceja levantada. Era la calma de una profesional que se enfrenta a diario al lado más feo de la naturaleza humana. Cuando terminó, se quitó las gafas y nos miró. Bueno, dijo, su voz tranquila y mesurada. He visto demandas frívolas antes, pero esta es una obra de arte. A pesar de la situación, casi sonreí. Entonces, ¿cree que es ridícula?, preguntó Elena. Legalmente, es un disparate, afirmó Valeria. La obligación de los padres de mantener a sus hijos termina cuando alcanzan la mayoría de edad. No existe el concepto de reembolso por crianza en nuestro sistema legal. No pueden obligarlo a pagarles un centavo. Sentí una ola de alivio, pero Valeria levantó una mano. Sin embargo, continuó, no debemos subestimar la situación. Como usted dijo, señora Vargas, dijo, mirando a Elena, esto no es una batalla legal. Es una guerra psicológica. El objetivo de sus padres no es ganar en el tribunal. Es agotarlo a usted. Financiera y emocionalmente. Quieren que el proceso sea tan doloroso, tan público y tan humillante que usted prefiera darles lo que quieren a cambio de paz. Sus palabras reflejaban exactamente los pensamientos de Elena. Me sentí agradecido de tener a alguien que entendía la verdadera naturaleza de la lucha. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Contraatacamos, dijo Valeria, con un brillo de acero en los ojos. No nos defendemos. Atacamos. No con las mismas tácticas sucias, sino con la verdad. Con hechos. Con pruebas irrefutables. Vamos a desmantelar su narrativa pieza por pieza. Se inclinó sobre la mesa. Necesito todo, señor Vargas. Cada transferencia bancaria que le haya hecho a su hermano o a sus padres. Cada recibo de gastos que haya cubierto para ellos. Correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier cosa donde le pidan dinero o donde usted ofrezca ayuda. Necesito pruebas de que usted pagó su propia universidad. Contratos de trabajo, declaraciones de impuestos. Vamos a construir un perfil de usted como un hombre autosuficiente y generoso, y un perfil de ellos como, bueno, como lo que son. Durante la siguiente hora, le contamos toda la historia. El favoritismo, el bar de Héctor, la cena, la campaña de desprestigio. Ella escuchó pacientemente, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminamos, se recostó en su silla. Entendido, dijo. El patrón es claro. Esto es un caso de abuso financiero y manipulación emocional a largo plazo. La demanda es solo la culminación. Nuestro objetivo no es solo ganar el caso. Es obtener una victoria tan aplastante, tan definitiva, que nunca más se atrevan a molestarlo. Me gustó su lenguaje. Victoria aplastante. Definitiva. Era exactamente lo que necesitaba oír. ¿Y qué hay de la casa?, pregunté. ¿La que compraron para Héctor? Probablemente usaron sus ahorros para el enganche y ahora están atrapados con una hipoteca que no pueden pagar. La demanda es su intento desesperado de salir del agujero que ellos mismos cavaron. Salimos de su oficina sintiéndonos extrañamente fortalecidos. La demanda seguía siendo una amenaza aterradora, una nube negra sobre nuestras cabezas. Pero ahora teníamos un plan. Teníamos una aliada. La ira y el miedo habían comenzado a transformarse en un propósito frío y claro. Esa noche, Elena y yo abrimos cajas viejas, revisamos extractos bancarios antiguos y buscamos en archivos de correo electrónico de hace una década. Cada recibo, cada transferencia, era un recuerdo, una pieza del rompecabezas de mi vida. Era un trabajo tedioso y doloroso, pero con cada prueba que encontrábamos, sentía que estábamos forjando la espada con la que íbamos a luchar. No era la guerra que yo había elegido, pero por primera vez, sentí que tenía una oportunidad de ganarla. El día del juicio llegó con un cielo gris y plomizo que parecía un reflejo de mi estado de ánimo. Me puse un traje oscuro, el mismo que usaba para las presentaciones importantes en el trabajo.
Se sentía como una armadura, una forma de proyectar una calma y una confianza que no sentía del todo. Elena estaba a mi lado, elegante y serena con un vestido sencillo. Su mano encontró la mía mientras caminábamos por los pasillos de mármol del juzgado, su tacto era un ancla en mi mar de ansiedad. La sala del tribunal era más pequeña y menos imponente de lo que había imaginado, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. En un lado de la sala, en los bancos de los demandantes, estaba mi familia. O lo que quedaba de ella. Mis padres, sentados muy rectos, con expresiones de mártires agraviados. Héctor, a su lado, con la mirada baja, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Y detrás de ellos, una falange de tíos y primos, incluido el tío Ramiro, todos con rostros sombríos y juzgadores. Eran un ejército silencioso, reunido para dar testimonio de mi supuesta traición. En nuestro lado, los bancos estaban casi vacíos. Solo estábamos Elena y yo. Y, para mi inmensa sorpresa y gratitud, mi abuelo Julián. Había llegado esa mañana, vestido con su mejor traje, y simplemente dijo, no te iba a dejar solo en esto. Su presencia silenciosa en la primera fila detrás de mí valía más que un batallón de parientes. Valeria, nuestra abogada, nos saludó con un asentimiento profesional. Estaba tranquila, concentrada, como una cirujana a punto de comenzar una operación delicada. Cuando el juez entró, un hombre de unos 60 años con el pelo cano y una mirada que parecía haberlo visto todo, la sala se puso en pie en un silencio respetuoso. El abogado de mis padres, un hombre pomposo con un bigote demasiado cuidado, comenzó su declaración de apertura. Pintó un cuadro conmovedor de dos padres ancianos y abnegados que habían sacrificado todo por sus hijos. Habló del nido vacío, de la esperanza de ser cuidados en su vejez, del deber moral y filial que los hijos tienen hacia sus padres. Mis clientes, Arturo y Silvia Vargas, dijo, con la voz temblorosa de emoción fingida, no están aquí por codicia, su señoría. Están aquí con el corazón roto. Criaron a dos hijos, pero uno de ellos, el demandado, el señor León Vargas, habiendo alcanzado un gran éxito gracias a la base que sus padres le proporcionaron, se ha negado a cumplir con la obligación más básica de todas. La gratitud. Luego, llamó a su primer testigo, mi padre. Arturo caminó hacia el estrado con la postura de un hombre que lleva una carga pesada. Juró decir la verdad y luego se sentó. Señor Vargas, comenzó su abogado, ¿podría describir su relación con su hijo León? Siempre hemos sido una familia unida, dijo mi padre, su voz resonando en la sala silenciosa. Le dimos todo lo que pudimos. Una buena casa, valores, educación. Siempre lo apoyamos en todo. Valeria, a mi lado, hizo una pequeña anotación en su cuaderno, sin cambiar de expresión. ¿Y cómo le ha pagado él ese apoyo? Preguntó el abogado. Mi padre suspiró, un sonido largo y sufrido. Con ingratitud. Cuando su hermano, Héctor, pasó por el momento más difícil de su vida, un divorcio doloroso, y nosotros, sus padres, hicimos un último sacrificio para darle un hogar estable a él y a nuestros nietos. Le pedimos ayuda a León. No le pedimos, le suplicamos. Y nos dio la espalda. Dijo que su dinero era suyo, que no nos debía nada. El abogado dejó que las palabras flotaran en el aire antes de continuar. Y es por eso que están aquí hoy. Para pedirle al tribunal que reconozca la enorme inversión, no solo financiera, sino emocional, que hicieron en su hijo. El interrogatorio continuó por esa línea, construyendo una imagen de mí como un monstruo frío y calculador. Cuando el abogado de mis padres terminó, se sentó con una sonrisa satisfecha. Su testigo, le dijo a Valeria. Valeria se levantó lentamente y se acercó al estrado. Se detuvo a unos metros de mi padre, mirándolo por encima de sus gafas. Señor Vargas, comenzó, su voz era suave, casi conversacional. Usted ha declarado que siempre apoyó a sus hijos por igual. Así es, dijo mi padre, con firmeza. Admirable. Hablemos de la educación universitaria de sus hijos. ¿Usted contribuyó financieramente a la carrera universitaria de su hijo Héctor? Mi padre vaciló por una fracción de segundo. Bueno,
Él empezó varios proyectos, lo apoyamos en sus emprendimientos. No le pregunté por sus emprendimientos, señor Vargas. Le pregunté por su educación universitaria. ¿Pagó usted por ella? No la terminó, murmuró mi padre. Ya veo. ¿Y contribuyó usted financieramente a la carrera universitaria de su hijo León, el aquí demandado? El silencio se alargó. León es muy inteligente, dijo finalmente. Él encontró la manera de pagársela. Encontró la manera, repitió Valeria, dejando que la frase resonara. Es decir, trabajó para pagarse sus estudios mientras su hermano recibía el apoyo financiero de la familia para sus emprendimientos. ¿Es correcto? Estábamos apoyando a la familia, dijo mi padre, a la defensiva. Entiendo. Hablemos de esos emprendimientos. Señor Vargas, ¿reconoce usted este documento? Valeria le entregó al secretario judicial un papel, que luego fue entregado a mi padre. Era una copia de un contrato de préstamo. Mi padre lo miró, su rostro palideciendo ligeramente. Es un contrato de préstamo para un bar que mi hijo Héctor abrió hace años, admitió. Correcto. Y si mira la sección de aval, ¿podría leer en voz alta el nombre que aparece ahí? Mi padre tragó saliva. Arturo Vargas. Gracias. ¿Y reconoce este otro documento? Le entregó otro contrato de préstamo, esta vez para una empresa de importaciones. El resultado fue el mismo. Y luego otro. Y otro. Para cuando Valeria terminó, había presentado 4 contratos de préstamos fallidos de Héctor, todos avalados por mi padre. Señor Vargas, dijo Valeria, su voz ahora perdiendo su suavidad y adquiriendo un filo cortante, la evidencia muestra un patrón claro. Usted no solo financió los repetidos fracasos comerciales de su hijo mayor, sino que arriesgó su propio patrimonio como aval. ¿Alguna vez le ofreció a su hijo León el mismo nivel de apoyo financiero para sus propias aspiraciones? León no lo necesitaba, espetó mi padre. Exacto, dijo Valeria, volviéndose para mirar al juez por un instante. No lo necesitaba porque era responsable. Porque encontraba la manera. Señor Vargas, no es cierto que esta demanda no tiene nada que ver con el reembolso de la crianza, y todo que ver con su intento de forzar a su hijo exitoso a pagar por las deudas y el estilo de vida de su hijo menos exitoso. Eso es mentira. Gritó mi padre, golpeando el borde del estrado. ¿Lo es? Preguntó Valeria con calma. Su señoría, no tengo más preguntas por ahora. Se sentó. El aire en la sala del tribunal había cambiado. La narrativa de los padres mártires había sido perforada, y por primera vez se vislumbraba la fea verdad que había debajo. Miré a mi padre, que evitaba mi mirada, su rostro una máscara de furia y humillación. La primera grieta en su fortaleza había aparecido. Y la batalla apenas comenzaba. El siguiente testigo fue mi madre. Subió al estrado con un pañuelo en la mano, ya preparada para las lágrimas. Su testimonio fue una actuación emotiva, llena de suspiros, pausas dramáticas y miradas dolidas en mi dirección. Habló de las noches sin dormir preocupada por mí, de cómo siempre había querido que sus 2 hijos fueran los mejores amigos, y de cómo mi frialdad le había roto el corazón. Cuando fue el turno de Valeria, fue gentil, casi compasiva. Señora Vargas, nadie duda del amor que siente por sus hijos, comenzó. Pero me gustaría entender algo. En la cena donde le pidieron a su hijo León que pagara la hipoteca, ¿eran ustedes conscientes de que él y su esposa estaban ahorrando para un proyecto personal importante, para comprar un terreno y construir su propia casa? Mi madre se secó una lágrima inexistente. Los jóvenes siempre tienen sueños. Pero la familia es lo primero. La necesidad de Héctor era real, inmediata. Así que la necesidad de su hijo mayor de tener una casa de lujo era más importante que el sueño de toda la vida de su hijo menor, aclaró Valeria. No era una pregunta. Era una afirmación. Héctor tiene hijos, dijo mi madre, como si esa fuera la carta de triunfo definitiva. León no. Ya veo. Así que, en su opinión, el valor o la necesidad de una persona se define por si tiene hijos o no. ¿Es correcto?
Mi madre titubeó. No es eso, es solo que, las responsabilidades son diferentes. Valeria dejó que el silencio incómodo se asentara antes de decir, gracias, señora Vargas. Es todo. El clímax del juicio llegó cuando el juez, que hasta ahora había permanecido mayormente en silencio, observando y escuchando, se inclinó hacia adelante. Se ajustó las gafas y fijó su mirada en mi padre. Señor Vargas, permítame ver si entiendo la cronología de los hechos, dijo el juez, su voz era tranquila pero con una autoridad inconfundible. Usted y su esposa, con sus ahorros de la jubilación, deciden dar el enganche para una casa que su hijo mayor, el señor Héctor Vargas, no puede permitirse pagar. Queríamos ayudarlo, su señoría, dijo mi padre. Entiendo el deseo de ayudar, continuó el juez. Pero lo que no entiendo es el siguiente paso. En lugar de comprar una propiedad que su hijo pudiera mantener, o ayudarlo a encontrar una solución financiera sostenible, ustedes procedieron con la compra de una propiedad cara y luego intentaron endosarle la deuda a su otro hijo, el señor León Vargas. ¿Es correcto? Esperábamos que, como familia, todos contribuyeran. Señor Vargas, lo interrumpió el juez, su paciencia claramente disminuyendo, eso no es lo que dice la evidencia. La evidencia dice que ustedes no esperaban que contribuyera. Ustedes le exigieron que se hiciera cargo de la totalidad de la hipoteca. Y cuando él se negó, lo demandaron por una cantidad que, casualmente, liquidaría sus ahorros de toda la vida. El juez hizo una pausa, mirando unos papeles en su escritorio. Luego levantó la vista, y su siguiente pregunta cayó como una bomba en la sala. Señor Vargas, usted se presenta aquí como un padre que ha invertido en sus hijos. La evidencia muestra que su inversión en su hijo León ha sido, si me permite el término financiero, muy rentable. Ha producido a un hombre exitoso, independiente y responsable. Por otro lado, su inversión en su hijo Héctor ha resultado en pérdidas constantes. Mi pregunta es esta, y quiero que la piense con cuidado. ¿Por qué, señor Vargas, intenta usted liquidar su inversión exitosa para seguir financiando una que ha demostrado repetidamente ser un fracaso? El silencio en la sala fue absoluto. Se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. La pregunta era brutal en su lógica, despojando la situación de toda la retórica emocional y reduciéndola a su núcleo absurdo. Mi padre abrió la boca, la cerró, y luego la abrió de nuevo. No salió ningún sonido. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido y sudoroso. Había sido completamente desarmado. La lógica fría y dura de un extraño había logrado lo que años de mi resentimiento silencioso no pudieron, exponer la irracionalidad de su favoritismo. El juez, al no recibir respuesta, se volvió hacia el estrado de los testigos, donde Héctor había sido llamado a continuación. Mi hermano parecía encogido, miserable. Señor Héctor Vargas, dijo el juez, su tono ahora un poco más suave, casi paternal. Olvídese por un momento de sus padres, de su hermano, de los abogados. Míreme a mí. Héctor levantó la vista, sus ojos llenos de pánico. Respóndame a una pregunta simple, de hombre a hombre, dijo el juez. ¿Usted realmente quería esta casa? ¿O fue esta una idea de sus padres para la que usted se sintió presionado a aceptar? Vi a mi madre hacer un gesto casi imperceptible de negación desde su asiento. Vi a mi padre mirar fijamente a Héctor, una advertencia silenciosa en sus ojos. Héctor miró a mis padres, luego a mí, y luego de nuevo al juez. Su fachada se resquebrajó. Sus hombros se hundieron, y un sollozo seco se escapó de sus labios. Yo no sé, tartamudeó, las palabras apenas audibles. Todo pasó tan rápido. Ellos dijeron que era lo mejor para los niños, que encontraron la casa perfecta. No le pregunté qué dijeron ellos, señor Vargas, insistió el juez, con una gentileza implacable. Le pregunté qué quería usted. Héctor se cubrió la cara con las manos. Su cuerpo se sacudió. Yo no sé. Gritó, su voz rompiéndose en un sollozo. Nunca sé qué hacer. Ellos siempre deciden por mí. Yo no quería demandarlo, yo no quería nada de esto. Solo quería que todo volviera a ser como antes. Y ahí estaba. La verdad.
No una verdad malvada o conspiradora, sino una verdad patética y débil. La verdad de un hombre que nunca había crecido, perpetuamente atrapado entre su propia incompetencia y las agobiantes expectativas de nuestros padres. El abogado de mis padres se levantó de un salto, pidiendo un receso. Pero el daño ya estaba hecho. El caso, construido sobre un castillo de mentiras y autoengaño, se había derrumbado por completo. Valeria me puso una mano en el brazo. No sonreía. Su expresión era de sombría satisfacción. Miré a mi familia. Mi madre lloraba abiertamente. Mi padre miraba al frente, su rostro una máscara de piedra, pero vi la derrota en la tensión de su mandíbula. ¿Y Héctor? Héctor solo era un hombre roto. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo un vacío inmenso y una tristeza profunda por la ruina que todos, a nuestra manera, habíamos creado. Una semana después, volvimos a la misma sala de tribunal. El ambiente era diferente. La tensión había sido reemplazada por una resignación sombría. El ejército de parientes de mi familia se había reducido a unos pocos leales. La mayoría había desaparecido, probablemente distanciándose de un desastre público. Nosotros, en nuestro lado, éramos los mismos, Elena, el abuelo Julián y yo. El juez entró y tomó asiento. No perdió el tiempo. Abrió una carpeta, se aclaró la garganta y comenzó a leer su fallo. Después de una cuidadosa revisión de la evidencia presentada y los testimonios escuchados, comenzó, su voz llenando la sala. Este tribunal determina que la demanda presentada por los señores Arturo y Silvia Vargas contra el señor León Vargas carece de todo mérito legal y fáctico. Hizo una pausa y levantó la vista, mirándonos por encima de sus gafas. La obligación legal y moral de los padres de proveer para sus hijos es un pilar de nuestra sociedad. Sin embargo, esta obligación no crea una deuda financiera que pueda ser reclamada una vez que el hijo alcanza la edad adulta. La crianza no es una transacción comercial. El amor no puede ser facturado. Miró directamente a mis padres. De hecho, continuó, la evidencia sugiere abrumadoramente lo contrario de lo que los demandantes alegan. El señor León Vargas no solo ha sido un ciudadano autosuficiente desde su mayoría de edad, sino que ha proporcionado un apoyo financiero significativo y repetido tanto a sus padres como a su hermano, el señor Héctor Vargas. Este tribunal encuentra el intento de los demandantes de reclamar reembolso por crianza mientras simultáneamente intentaban forzar al demandado a asumir una deuda ajena, no solo como infundado, sino como un acto de mala fe. El juez cerró la carpeta con un sonido suave y final. Francamente, dijo, su voz ahora despojada de toda formalidad legal y llena de un frío desdén. Encuentro el comportamiento de los demandantes hacia su hijo profundamente decepcionante y un ejemplo flagrante de abuso emocional y financiero. Se desestima el caso. Y ya está. Con esas dos palabras, todo había terminado. No hubo una explosión de alegría. No hubo abrazos de celebración. Solo un profundo y colectivo suspiro de alivio. Valeria me sonrió y me dio una palmada en la espalda. Elena apretó mi mano con fuerza, sus ojos brillando de lágrimas contenidas. Mi abuelo Julián me puso una mano en el hombro, un gesto que lo decía todo. «Eres libre», susurró. Miré al otro lado de la sala. Mi madre estaba llorando en silencio, con el rostro oculto entre las manos. Héctor miraba al suelo, completamente derrotado. Mi padre, sin embargo, me estaba mirando. Por primera vez en todo el proceso, me miraba directamente a los ojos. No había tristeza ni arrepentimiento en su mirada. Solo una ira fría y dura. Una ira que decía que esto no era una derrota, sino una traición. Mi traición. En ese momento, supe que aunque yo había ganado en el tribunal de la ley, lo había perdido a él para siempre. Si es que alguna vez lo tuve. Salieron de la sala sin decir una palabra, un pequeño y destrozado grupo familiar. Los vimos irse, y sentí un dolor agudo, el dolor de una amputación. Había cortado una parte de mí para poder sobrevivir. La victoria tenía un sabor amargo, como la ceniza. No me sentía como un ganador. Me sentía como el único superviviente de un naufragio que él mismo había causado.
pero mientras salíamos del juzgado hacia la luz del sol, por primera vez en meses, sentí que podía respirar hondo sin que me doliera el pecho. Era el sabor agridulce de la libertad. Los 6 meses que siguieron al juicio fueron como aprender a caminar de nuevo. El silencio de mi familia fue total y absoluto. Era como si yo hubiera dejado de existir. Al principio, fue doloroso. Cada llamada telefónica que no llegaba en mi cumpleaños, cada día festivo que pasaba en un silencio desconocido, era un recordatorio de la brecha que se había abierto. Pero lentamente, el dolor fue reemplazado por la paz. Una paz profunda y tranquila que nunca antes había conocido. Sin el drama constante, sin la ansiedad de la próxima crisis de Héctor, sin el peso de las expectativas de mis padres, mi vida se sentía más ligera. Más mía. Elena y yo finalmente compramos nuestro terreno. El día que firmamos las escrituras, llevamos una botella de vino y 2 copas y nos sentamos bajo uno de los árboles de aguacate. Por nosotros, dijo Elena, levantando su copa. Por los nuevos comienzos, respondí, y esta vez, las palabras se sintieron verdaderas. Comenzamos a trabajar con un arquitecto, diseñando nuestra casa. Cada decisión, desde la ubicación de las ventanas hasta el color de los azulejos de la cocina, era nuestra y solo nuestra. Era un acto de creación, un antídoto para toda la destrucción que habíamos pasado. Adoptamos un perro del refugio local, un mestizo torpe y cariñoso al que llamamos Bruno. Llenó nuestra casa con el sonido de patas corriendo y ladridos felices, llenando los espacios que el silencio de mi familia había dejado. Mi abuelo Julián nos visitaba a menudo. Traía frutas de su huerto y nos contaba historias de su juventud. Nunca mencionaba a mi padre ni al resto de la familia, y yo no preguntaba. Ambos entendíamos que ese capítulo estaba cerrado. Un día, mientras estábamos revisando los planos en la mesa de la cocina, mi teléfono vibró con la notificación de un correo electrónico. Era una dirección que no reconocí. La curiosidad me venció y lo abrí. El asunto estaba en blanco. El mensaje era corto. De Silvia Vargas. León. Nos hemos enterado de que compraron el terreno. Felicitaciones. Como ahora tienen mucho espacio, y dado que las cosas siguen siendo difíciles para Héctor, tu padre y yo hemos pensado que sería una buena idea que le permitieras construir una pequeña casa en una esquina de su propiedad. Sería una solución temporal maravillosa para él y para nuestros nietos, y una buena manera de empezar a sanar las heridas de la familia. Háganos saber cuándo puede reunirse con nosotros para discutir los detalles. Con cariño, mamá. Leí el correo 2 veces. Luego 3. La audacia, la absoluta y monumental falta de autoconciencia, era impresionante. No había disculpas. No había reconocimiento del dolor que habían causado. Solo la misma vieja suposición, que mis recursos, mi vida, mi tierra, les pertenecían. Esperaba sentir ira. Esperaba sentir el viejo dolor punzante. Pero en lugar de eso, algo inesperado sucedió. Empecé a reír. No fue una risa amarga o triste. Fue una risa genuina, profunda, que venía desde el fondo de mi estómago. Una risa de incredulidad y, finalmente, de liberación. Elena se acercó, preocupada por el sonido. Le pasé el teléfono. Leyó el correo, y sus ojos se abrieron de par en par. Luego, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Y ella también empezó a reír. Nos reímos juntos, apoyados el uno en el otro, con lágrimas corriendo por nuestras mejillas. Nos reíamos de lo absurdo de todo, de la tenacidad de su delirio. Y en esa risa compartida, sentí que la última cadena se rompía. Ya no tenían poder sobre mí. Su capacidad para herirme se había agotado. No respondí el correo. No había nada que decir. Simplemente lo arrastré a la papelera, junto con el resto de la basura. Luego, bloqueé la dirección de correo electrónico. Fue mi último acto de trazar una frontera, la más importante de todas. La escena final de mi historia no es dramática. Es tranquila. Somos Elena y yo, de pie en nuestro terreno al atardecer. Los cimientos de nuestra casa ya están puestos. Bruno corre por el campo, persiguiendo mariposas.
Tomo la mano de Elena, entrelazando nuestros dedos. Perdí una familia. Una familia construida sobre obligaciones tóxicas y un amor condicional. Pero al hacerlo, protegí y fortalecí a la mía. La que elegí. La que construimos juntos, basada en el respeto, la igualdad y un sueño compartido bajo 3 árboles de aguacate. El precio de la paz fue alto. Pero mientras observo el sol esconderse detrás de las colinas, pintando el cielo de naranja y púrpura, sé, con una certeza que me llena el alma, que valió la pena cada centavo. Finalmente, soy libre.